Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un gusto escucharnos, vernos. Pues estamos vivos, que es lo necesario e importante en estos momentos, ¿no? Pues diría que es lo básico, ¿no? Aunque estoy segura que muchos pacientes llegan y te dicen lo mal que están, lo terrible que es estar encerrados, lo sofocante que ha estado vivir diferente, ¿no? Y es simplemente eso, vivir distinto. Claro que sí. Creo que para todos ha sido muy difícil. Y estaba comentando que tú y yo tenemos tiempo trabajando juntos, revisando Sí. pacientes. Nayeli, si gustas presentarte a darte unos guayabazos ahí de qué haces, a qué te dedicas, me encantaría que nos dieras un intro, ¿no? De todo ese bagaje que le regalas a los pacientes cuando estamos trabajando juntos. Mira, yo lo voy a platicar de una manera muy, muy desde mi experiencia. Un día le dije a mi abuela que quería ella que lavara el baño. Me dijo, Nayeli, lava el baño. Y yo volteé enojada y un poco así de cara de no lo quiero hacer. Y le dije, ¿con cuál de todos mis títulos, no? Y me dijo, con el que quieras, porque eso realmente no sirve. Sí sirve, pero lo que yo quiero proyectar es que somos personas tratando personas. Y bueno, puedes estar con el mejor plomero del mundo, pero si no es capaz de identificarse contigo y revisar las cosas desde tu punto de vista y ofrecerte las mejores opciones para ti, entonces no sirve que sea el mejor plomero del mundo. Bueno, dentro de los trapeadores estos que te digo, hay uno de médico general, otro de ginecología, otro de medicina fetal, uno de terapia intensiva, una maestría en ciencias y pues estaremos anotándonos para lo que sigue, pero algunos diplomados extra y así, pero yo creo que lo que más vale de un profesional es el trato empático, honesto y de persona a persona. Entonces, las personas que me conocen, y espero que se lleven ese sentimiento de ir al consultorio, que sientan la calidez con la que uno las cuida, porque de verdad es que yo cuido los embarazos como si fueran míos. Sí, totalmente. Y por eso creo que trabajamos juntos, por eso creo que hemos hecho este vínculo laboral. Y yo me refería también a que principalmente o primordialmente tienes Perenacer, tu equipo de trabajo, tienes tu equipo con Ulises y se me olvidó la otra doctora, con Liliana, Con con Lili, Susana. Entonces, básicamente, Nayeli tiene un centro de medicina materno-fetal y yo les digo que son los médicos del feto, los especialistas del feto, ¿no? Son esos especialistas que tienen ese pequeñito por ahí. Entonces, yo siempre que tengo alguna inquietud, duda, paciente grave, pues la verdad es que con eh, todos estos títulos, pues la verdad es que siempre me da tranquilidad trabajar contigo. Y yo creo que difícilmente, no lo dudo, pero difícilmente puede existir alguien que nos enriquezca más hablar de lo que está pasando ahorita y de qué significa nacer ahorita, porque la realidad es que, como bien estaba diciendo, ambos trabajamos en la medicina privada uh-huh. y ambos también tenemos colegas trabajando en institución pública. Eh, digamos que creo que tú tienes todavía un poquito más de contacto porque tiene menos tiempo que estuviste en la raza y en Perinato, entonces básicamente estás al tanto de todos los protocolos, manejos, desde el punto de vista gubernamental y creo que tener, y esa es la razón por la cual creo que es muy valioso este comentario o estar contigo ahorita platicando, porque tú nos puedes dar o podemos hablar de las dos posibilidades. ¿Qué se enfrenta la paciente embarazada ahorita de término desde el punto de vista privado y también público? Porque a mí me gustaría que habláramos como especialistas, como ginecólogos, pues qué hemos estado escuchando, qué hemos tenido que resolver, qué hemos tenido que dilucidar o qué dudas tenemos que resolver para las pacientes que nos están preguntando ahorita, doctora, doctor, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué conviene? ¿Qué tanto me cuido? ¿Le va a pasar a mi bebé? ¿No le va a pasar a mi bebé? ¿Dónde? O sea, son un montón de preguntas que creo que tú estás igual que yo, tuvimos que ponernos a investigar para poderlas resolver. Sí, sí.
Eso es un hecho, ¿no? La verdad es que no me preocupa tanto la transmisión vertical, evidentemente, pues no se ha logrado demostrar, pero lo que sí es un enorme peligro es esta parte de tres oleadas que yo veo, ¿no? Todas las complicaciones agudas que van a suceder en un embarazo, van a suceder, o sea, van a suceder contigo, sin mí, con los dos, sin los dos, a pesar de los dos, a pesar de todos. Hay ciertos factores que van a hacer que una mujer se complique. Y estando los servicios de salud de manera normal, estas pacientes tienen poca cabida, ¿no? Tienen una atención desmerecida en muchos de los lugares. Y si bien se pudiéramos seleccionar algunos en los que están pues más cuidadas, en estos momentos esos lugares están colapsados, ¿no? Entonces, no me preocupa el COVID, me preocupa la paciente con preeclampsia severa. Imagínate, o sea, COVID más embarazo, más riesgo, es una paciente que ya sabes que se va a complicar. Pero y además es la proporción pequeñita, ¿no? De una pirámide es la parte de hasta arriba. Me preocupa la de la base, me preocupa aquella que no tendría que complicarse, pero por no estar recibiendo un control prenatal adecuado con enfoque de riesgo, disminuyendo la serie de exposiciones hacia el personal de salud, optimizando los recursos para ella y para el sistema de salud, se puede contagiar por un lado y entonces ya va a ir subiendo en la escala, pero más bien la que va todo bien y al momento de la resolución no encuentra lugar en el hospital. Porque hay que considerar que este hecho hizo que todos los hospitales se modificaran. Mira, yo te voy a platicar, por ejemplo, yo vivo aquí en el norte, tú lo sabes, la 72 se convirtió en un hospital COVID. Ajá. Entonces, todas las pacientes obstétricas de la 72 se están moviendo al Hospital General con unidad de medicina familiar de la 60, que es un hospital más chiquito. Entonces, eso ahorita es un paridero. Imagínate la posibilidad de atender adecuadamente a una paciente. Ahora, ¿qué pasa si una paciente se complica? Ahí, esas pacientes se referían a dos lugares, a la 72 o a la Raza. La Raza esta semana pasó a ser un hospital híbrido. Eso quiere decir que atienden la mitad de pacientes COVID y la mitad de pacientes no COVID, porque los hospitales de infectología, el Hospital General y especialidades ya están llenos. Entonces, además de que está revuelto, está saturado. Entonces, me preocupa más la base que la punta de la pirámide. Claro, y sobre todo por la extensión, ¿no? Y la realidad es que hacemos caso a nuestras autoridades o leemos un poco de nuestras autoridades y también tenemos información de la OMS, de la FIGO. OMS es la Organización Mundial de la Salud, FIGO, Federación Internacional de Gineco, el Colegio Mexicano de Gineco. Y sí, o sea, aunque tenemos información que el simple hecho de tener una paciente con embarazo más COVID no representa que tengas un incremento de riesgo. O sea, ni se enferman más, ni se mueren más, solamente el embarazo. Pero a mí me gustaría preguntarte dos cosas, porque hay una información que verdaderamente no he encontrado, desde el punto de vista ya muy técnico, ¿no? Que yo creo que sí hay una cierta relevancia que valdría la pena comentar. Como bien tú y yo sabemos, el simple hecho de que una mujer esté embarazada tiene un poco más de riesgo de tener trombosis. Trombosis es infartos, Sí, problemas trombovenosos de las piernas, de los pulmones, del cerebro, del sí, corazón incluso, ¿no? de la placenta. De la placenta. Y sabemos que una de las manifestaciones graves o de mayor complicación inflamatorios de COVID es el problema trombótico. Entonces, aunque realmente todavía no tenemos una información muy veraz de si exactamente estar embarazado en tiempos de COVID o estar embarazada, qué tontería dije, bueno, estar embarazada en tiempos de COVID, Yo quiero ver eso. eso será muy, muy complicado. Bueno, una paciente estar embarazada en tiempos de COVID, realmente desde el punto de vista trombótico hay una relación específica de riesgo, tal vez lo sepamos un poco más diferente, pero me parece súper interesante lo que estás comentando, que no lo estamos viendo. O sea, ¿qué pasa con la paciente real de calle que Exacto. literalmente está, oye, está empezando con las contracciones? O sea, Ajá. ¿Qué tengo hacemos con IMSS, eso? ¿a dónde me voy? O sea, ¿qué hago? A mí me preocupan mucho más esas que todas las demás.
Si bien apuesto por el hecho de que un embarazo bien cuidado en las condiciones óptimas y con la disminución de estrés que debería de propinar el hecho de estar en tu casa, poder comer 3 veces al día, no treparte al carro y mentar madres para llegar al trabajo, eso disminuye riesgos. O sea, eso disminuye riesgos. Y tú lo sabemos, el personal médico, por ejemplo, qué propiedades tiene, ¿no? La tercera parte va a ser preeclampsia, la tercera parte va a ser diabetes, la tercera parte va a ser restricción del crecimiento intrauterino. Y ahí sí aplaudo que no estén trabajando las embarazadas, de verdad que sí. Ahora, un punto que yo siempre platico en la consulta es esto con lo que comenzaba la charla, ¿no? Tenemos que adaptarnos y hay que adaptarnos hacia lo mejor y hacia lo bueno. Entonces tenemos que verle a esta crisis lo positivo y empezar a trabajar en ello. Es más, esto es evolución, así, o sea, Darwin lo planteó así, no el más fuerte es el que más tanga tanga, ¿no? O sea, es el que mayor resiliencia tenga y se pueda adaptar a su medio para sobrevivir. Y entonces estas adaptaciones vienen desde adentro, desde la forma en la que manejas el estrés, y entonces le cambias el chip a la cabeza y dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar sobre esto, eh, comer, moverte en tu casa y todo esto que decíamos. Sí está ya determinado, y ahorita estoy aquí a la izquierda buscándote el artículo para regalártelo. Esta parte se publicó ayer en la noche en los protocolos de Harvard de trombosis y embarazo. Con razón no Y lo tengo. no, me lo pasaron ayer en la noche. Ya sabes que luego ahí tengo bastantes amigos, entonces la idea es, te lo voy a conseguir y te lo paso. Sí está identificado ya una mayor proporción de trombosis en este tipo de pacientes y regreso a lo mismo, hay que cuidar los factores de riesgo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un estudio gigante en el que pudiéramos comparar pacientes sanas, pacientes con factores de riesgo sin COVID, contra pacientes con COVID sanas y con factores de riesgo para tener pues adecuadas las comparaciones, ¿no? Porque si no, el tener que matemáticamente controlar todas estas variables requiere un tamaño de muestra muy grande y vamos a tener efectos que se van a superponer entre unos y otros grupos, lo cual se identifica difícilmente, ¿no? Entonces, lo mismo que todas las charlas científicas, ¿no? Hay que tomar con prudencia este tipo de evidencia, aunque la haya hecho Harvard, no importa, hay que tomarla con calma porque le hace falta el tiempo, o sea, le hace falta el tiempo para revisarlo y la verdad es que todos sabemos que COVID llegó para quedarse. Sí, platicábamos el otro día que pues, la realidad, para que esto regrese a la normalidad pre-COVID, pues creo que nunca, No, pero para que tengamos una vida un poquito más regresando a lo normal, yo calculo un par de años, o sea, en lo que el sí, 90 y tantos % de la población esté vacunada con una vacuna ya comprobada. Y entonces, pues la realidad es que lo que tú y yo estemos platicando en este momento para las mujeres de nuestra consulta que son embarazadas, pues creo que tal vez no de forma tan aguda como ahorita, pero va a aplicar en los siguientes 2 años. Los cuidados, decidir si hay un hospital con área COVID o no COVID. Y yo creo que para la gente que nos está escuchando es lo más importante, o sea, decirles cómo prepararte, cómo prevenirte. Yo te voy a decir lo que yo estoy haciendo con mis pacientes. Mis pacientes prácticamente todas se atienden en particular. ajá, Y lo que yo estoy viendo ahorita es que me están llegando diario correos de los hospitales, de los de todo. hospitales, Ajá. de las administraciones de hospitales, protocolo de entrada de paciente obstétrica, trabajo de parto, ta, 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 ta. O sea, de hace 3 semanas que Tres dijeron, semanas que no oye, había. no pasa nada, tú llegas con tu paciente. Ahora resulta que todos los pacientes pasan a triage. Triage es un espacio en el cual evalúan si el paciente tiene riesgo o no, que ahorita todos estamos en riesgo. O sea, la realidad es que todos debemos ser considerados pacientes infectados hasta no demostrar lo contrario al entrar a un hospital. Ese es lo que está pasando en la mayoría de los hospitales, sean hospitales el chiquito, el sanatorio de 3 pesos o el de 10,000 o el de 20,000 o el más caro de México o los públicos. Pero todos están estableciendo protocolos de restricción.
O sea, bien sabemos perfectamente que si no es un hospital o un centro sanatorio que esté destinado a COVID, y me refiero que tenga los argumentos, que tenga toda la infraestructura para manejar pacientes, se va a considerar un paciente infectado que esté ahí, se va a considerar un centro de contagio y se cierra. Se O sea, cierra. se cierra automáticamente. Eso es, obviamente los hospitales o los sanatorios pequeños pues están poniendo todas las restricciones del mundo. Y yo le quiero decir a mis pacientes que pues ya nos están pidiendo los hospitales tener prueba negativa Claro, y esa es una... para poder entrar. O sea, la historia de que dentro del hospital vas a poder llegar como si nada y entran tus familiares y la visita y el cunero, o sea, eso no va a ser posible ni ahorita y no sé cuándo. Entonces, ¿tú qué opinas de todo eso? Porque eso es lo que realmente viven nuestras pacientes. Eso es lo que no les estamos diciendo en la consulta. O sea, estamos viendo, estás bien sana, nos ven con cara de astronautas con los gobles y la careta y cubiertos. Y ok, tú estás bien, estás sana, yo también. Llego a mi casa, me superbaño, me cambio para poder estar con... Tú y yo estamos paniqueados. Pero lo que estamos hablando en este momento ya en tranquilidad, ¿qué es lo que realmente está pasando afuera? O sea, está intenso, ¿no? Sí, es muy intenso, pero lo mismo, o sea, creo que implica un cambio inclusive social, ¿no? O sea, siempre que damos noticias, y creo que es una de mis partes favoritas de ser ginecobstetra, es que el 97% de las noticias que damos son buenas, ¿no? Pero nosotros damos una noticia buena y en ese momento todavía no salen los papás del consultorio y ya los mexicanos somos así, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Ya está posteado en el Facebook, en el Instagram, en todos lados, ¿no? Cuando tú y yo sabemos que un embarazo de primer trimestre puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, creo que somos los más imprudentes de los imprudentes en ese momento y cuando lo llevamos al momento de la resolución obstétrica, es lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay pretextos, el hecho de que es el primer nieto de la abuela, pero también es el primer nieto de ellos, y pero entonces eso hace que pueda ser muy complejo cortar el cordón umbilical de nuestras mamás para con sus familiares. Y creo que eso es lo que más les está pegando. Hay que tener muy claro que sí, definitivamente los protocolos han cambiado y están cambiando de manera muy intensa con objetivo de cuidarnos. Es una ventaja tremenda tener la posibilidad de hacerse una prueba y demostrar que no eres portador o que no estás en ese momento con el bicho encima, porque eso te abre la posibilidad de ser atendido en muchos lados. Si tú vas a las instituciones públicas, solamente se permite separar a la población con sintomatología y sabemos que 8 de cada 10 mujeres embarazadas son asintomáticas. Por este tipo de modulación que hace el embarazo en tu cuerpo, pues el objetivo es no rechazar al feto y entonces bajas un poco la guardia, es un poco diferente, ¿no? Te bajas la guardia para no rechazar al feto, pero además le tienes que decir a los soldados que estén listos para contraatacar, entonces no está fácil. Y solo seleccionar a la población que tiene síntomas es una absurdez, te estás quedando con el 10% de la población. Y a eso solamente le vamos a atinar a 7, porque es lo que sirve la prueba. La prueba tiene un error que es del 30%, y entonces, pues no es un volado, no es mejor un volado, pues, pero sí hay que considerarlo. Y este es el tipo de consideraciones que se están haciendo. Finalmente, a pesar de que haya hospitales que dicen soy no COVID, aunque tú digas mi prueba es negativa, discúlpame, pero yo tengo que pensar que es positiva. Entonces, igual tu equipo de protección va a ser el mismo y encarecidamente a los papás tengan paciencia porque pues todos quisiéramos que entraran a los quirófanos, ¿no? Yo he escuchado comentarios de muchos compañeros, no solamente en la Ciudad de México, sino en Querétaro, Nuevo León, en San Luis Potosí, donde pues evidentemente los protocolos en los hospitales privados han cambiado y entonces no es fácil entrar, ¿no? O sea, no es fácil para cuidarnos a todos. Y este es el pensamiento más importante. No, nos estamos aislando no para cuidarnos nosotros, sino para cuidarte a ti. O sea, yo me pongo mi cubrebocas para cuidarte a ti. Claro. Ahora, bien, o sea, como bien dices, es un poco frustrante, ¿no? Que Sí, 70% de sensibilidad la prueba. La realidad es que no podemos estarles haciendo lavados bronquiales a todo mundo como para que no, mejoremos esta sensibilidad. no. Y O sea, no entonces, es posteable. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? No tiene sentido.
No Claro. tiene sentido. Ahora, ok, tú y yo podemos saber que pasar urgencias del hospital, nos pues, super protegemos, pero tenemos que cuidarnos, o sea, como bien dices, sí, sí es por cuidar a las pacientes, pero también tenemos que cuidarnos nosotros. Claro, Entonces, imagínate, o sea, tienes una paciente que está pujando en fase expulsiva, pues la cantidad de saliva que expulsa en cada uno de los pujidos, o sea, y tú estás enfrente, ¿no? O sea, es así como, la realidad es que nos estamos cuidando en todas esas situaciones y sí, o sea, sí quiero manifestar el compromiso completo. Voy a aprovechar para pedirles que si tienen alguna pregunta nos las vayan poniendo por aquí abajo para que vamos a sí, tener un ratito para preguntar. Y bueno, continuando con la plática, Naye, hace unos días tuvimos la oportunidad tú y yo de participar en un evento en el cual hablamos a público en general con respecto a las recomendaciones en tiempos de COVID en embarazo. Y yo quisiera puntualizar, o sea, quiero hacer como una puntualización triple, o más bien una puntualización de tres elementos. La primera es, pues, ¿qué tienes que hacer estando embarazada en casa? Lo platicaba yo en el evento y si tú estás de acuerdo, me gustaría que me corrigieras o no. Pues bueno, son las mismas precauciones que le estamos dando a la población en general, un poquito más estrictas, en el cual si la gente se alimenta bien, tú tienes que alimentarte mejor. Si sí, estamos en cuestión de buscar hacer ejercicio, tú tienes que continuar haciendo ejercicio, mejorar tus condiciones físicas, metabólicas. Si te estamos cuidando para que no te expongas, estás totalmente en casa, tú tienes que por cuidarte todavía favor. un poco más. O sea, la mujer embarazada, como siempre lo hemos hecho, hay que cuidarla un poquito más, siempre y cuando no esté enferma. Entonces, eso creo que no está por demás decirlo, que tenemos que hacer un esfuerzo, o la familia y la mujer embarazada tiene que hacer un esfuerzo por cumplir con el 120% extra. Si te parece bien, como segunda recomendación para nuestras pacientes es planear y anticipar. Ahorita Siempre, es súper importante saber siempre. dónde vas a ir, qué tienes que hacer, platicar con tu doctor, ya sea donde estés, planear y anticipar qué va a pasar, si tengo que tener la prueba o no. ¿Qué opinas sobre eso? Definitivamente, mi palabra favorita ahora es optimizar. O sea, Okay. optimizo tiempo, optimizo dinero, optimizo recursos, optimizo exposiciones, optimizo todo. Entonces, si estamos hablando justo del control prenatal, hay cosas que hemos hecho tú y yo muy bien porque sabemos que no es para nosotros, sabemos que lo hacemos para las pacientes. Entonces, yo tengo la tremenda confianza de recetar a tus pacientes saliendo del consultorio y solicitarles laboratorio, lo cual a ellas les reduce una exposición contigo, ¿no? Y eso optimiza mi consulta y optimiza tu consulta, porque entonces nada más llegan contigo y te dicen, o Claro. te llaman y te dicen, ya tengo los laboratorios. No, o cuántas veces no ha sido de que yo les digo, ¿sabes qué? La siguiente te toca con Nayeli, yo te veo hasta la siguiente. O sea, ¿para Hasta la qué nos siguiente. estamos intoxicando de Porque doctores, no? este es el mejor momento, lo vamos a ver como un panorama mundial, pero vamos a ver lo innecesarios que podemos ser. Sí, Lo prescindibles. ajá, claro, porque solo hay que hacer lo mínimo necesario con un máximo de efectividad. Fíjate que estaba hablando, me hiciste acordarme de una plática que fui hace un tiempo en Brasil, y fue interesante cómo lo manejó el doctor. Dice, bueno, 90 de los embarazos son normales. O sea, tú y Ujú. yo estudiamos 7 años para el otro 20%, Sí, ¿no? claro. Entonces, o sea, es interesante. Y bueno, el típico del bebé va a salir contigo sin ti o a pesar de ti también es muy hecho aquí entre nuestro gremio, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que este es el momento de apostarle definitivamente a lo que ya ha demostrado la evidencia que sirve. Eh, ¿Por qué nos aferramos a hacer un primer trimestre en lugar de hacer un DNA fetal, como dice Europa, como dice Estados Unidos? Más allá del costo, porque tú y yo sabemos que el 70% de tus pacientes podrían cubrirlo, es porque yo veo bandas amnióticas, porque yo veo alteraciones en el corazón que no van a salir en ese estudio de DNA fetal, ¿no? Entonces, con la tercera parte de lo que cuesta un DNA fetal, tienes un poco más de beneficio. Y de ahí, telemedicina, telemedicina hasta el segundo trimestre.
divides por factores de riesgo y después otra vez telemedicina hasta la semana 34. Entonces, si lo piensas en el modo económico, muchas pacientes van a decir, puta, ¿para qué voy 5 o 6 veces a la consulta si pueden ser tan absurdas como un fondo foco tacto que no sirve para nada, ¿no? O Sí, tres, mide panzas y escucha panzas, ¿no? ajá, o tres muy efectivas. Pero si lo ves en modo económico, dices, bueno, con un equipo como es el tuyo, como es el nuestro, en el que yo les digo, no te preocupes, o sea, yo te digo, oye Arturo, este bebé está engordando, se está poniendo niñosaurio. O sea, el líquido está mal, hay que repetir la prueba. He estado mandando pruebas como de curva de tolerancia oral a la glucosa con hemoglucotest. Y ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado? Porque lo que quiero es no exponerlas. Y se va a tratar de verdad de hacer comunicación. Yo sí estoy al 100% de acuerdo en realizar una prueba de COVID previa a la resolución obstétrica. Antes de esto solamente si hubiera sintomatología, porque tampoco voy a ganar gran cosa. Y si sale negativa, solo me la voy a pasar repitiendo en el embarazo y creando pánico. Pero sí nos da cierta seguridad a todos, sobre todo ahorita que está un poco dividido. Repito, en un año ya va a estar todo revuelto, ¿no? Claro, Ser no, COVID positivo o negativo va a ser lo mismo. no, o sea, ahorita, yo les comento, ahorita sí se las estoy pidiendo. Sí, O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Tener una evidencia positiva o negativa, de preferencia negativa, te va a abrir puertas muy diferentes en claro, cualquier hospital, o sea, porque ya llegas con la evidencia de no soy COVID, ya no ni te meten con los potencialmente infectados, ni te meten con cualquier otro, porque aunque yo y mi paciente podamos elegir, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal hospital que tiene su mantota y que dice, soy hospital no COVID, pero pues no sabemos si en algún momento tú y yo lo ajá, sabemos, puede requerir que esta paciente vaya a un hospital con terapia mayor. intensiva. Exacto. Y esos hospitalotototes, o sea, sí tienen un protocolo de, si el paciente llega de urgencia, se considera potencialmente infectada, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, eso es lo correcto. Yo estoy a favor de hacer la prueba al momento de la resolución, una semana antes. Y esto refuerza mucho lo que hemos platicado de planear la resolución del embarazo. O sea, es muy utópico que una mujer tenga un plan de parto en la semana 20 de gestación, ¿no? Pero creo que es un buen Pero momento. ¿estás de acuerdo que habla del compromiso? O sea, es una paciente que desde la semana 20 ya está viendo a futuro. O sea, eso es lindo. O sea, sí suena utópico, pero es lindo, ¿no? Sí, es mucho como esta parte del mindfulness que tú mencionabas, que es mucho estar consciente de lo que te está pasando, estar consciente de los cambios que están teniendo tu cuerpo, estar consciente de cómo va a cambiar tu vida, ¿no? Porque ser mamá es mucho más allá de cambiar pañales y eso, ¿no? Eso es la cerecita, ¿no? Realmente los cambios sabemos que son profundos y como bien lo has dicho, no nace una mamá, no nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace un hermano mayor, nacen los abuelos, o sea, todos cambiamos. Y esta parte de hacernos consciente y poner en nuestra mente cómo pueden ser las cosas nos ayuda muchísimo y tener en claro semana 38, 39, qué va a pasar, nos beneficia a todos, a todos. O sea, estoy segura que a ti te disminuye el 50% o más de las llamadas de terror. Sí, no, totalmente. La realidad es que sí ha bajado conscientemente la consulta. Y eso es lo último o bueno, no de lo último que quiero platicar contigo, pero sí es algo que vale la pena comentar. Tú sabes perfectamente que me cambié a un espacio que antes estaba en un hospital y ahorita no. Bueno, tú muy Eh, bien. es que, o sea, justo es el comentario. O sea, ¿qué hacer? O sea, porque muchas pacientes me están buscando, me dicen, es que mi doctor está en un hospital y no quiero ir. O sea, voy a la consulta normal y no quiero exponerme. O sea, sí, sabemos que es exactamente el mismo riesgo, o sea, que si el hospital se cuida, pero genera cierto miedo, ¿no? La realidad es que hay algunos estudios que he estado leyendo, obviamente en el poco tiempo que tenemos,
No es lo mismo un hospital no COVID que un hospital COVID. A lo que me refiero es que no, es más el riesgo de no atenderte y a Claro, quedarte en el hospital si es que tu sí. doctor está en el hospital. Pero, pues estamos volteando a ver alternativas, ¿no? O sea, hay pacientes que están volteando a ver el médico que no está en el hospital como parte de su De sus atención, opciones. de sus opciones. Ajá, Mira, yo pensaba, es muy osado lo que voy a decir, pero definitivamente hay que disminuir la exposición de todos, ¿no? Entonces sí veo claramente una opción de inclusive validar los datos de alarma de manera científica. Sangrados del primer trimestre, 85% de las mujeres. Proporción de abortos en el primer trimestre no depende de sangrado, sino de la cantidad, de la frecuencia y de los factores pregestacionales. Entonces, la verdad es que si sangras en el primer trimestre y no es mayor a una menstruación, no hagas nada, en realidad solo llama, ¿no? Entonces esto te va disminuyendo muchas cosas y es justo, o sea, de verdad, no sé, muchos de mis pacientes saben, y tú lo sabes también, que estoy en algunos grupos de investigación, y entonces nuestra propuesta ahorita es vaciar todo el control prenatal a telemedicina. Entonces ya te platicaré para que hagamos un estudio y todas las pacientes nos apoyen. Yo estoy segura que va a funcionar muchísimo, muchísimo. Pero en este aspecto sí creo que es una ventaja no estar en hospital, porque a mí lo que me preocupa de un hospital privado es que el 80% de las personas que van a un hospital privado van a una institución. Y entonces no me preocupa lo que sucede en el hospital privado, sino lo que traen de la institución. Finalmente. Estoy totalmente de acuerdo en el equipo de protección personal. Por favor, no se molesten si el lavado de manos, aunque se hayan lavado en el carro, les pedimos que se laven al llegar y por favor que cubran bien se coloquen bien el cubrebocas, igual que nosotros. Nuestro abordaje es menos cercano al tuyo, entonces tenemos bien claro que con un triple, una mascarilla triple o con una N95 y protección ocular es más que suficiente, ¿no? Las cuidados y las atenciones que estás teniendo tú y las que está habiendo en el consultorio, de que se distancien las consultas, de que tratemos que ni siquiera se vean, dividir los espacios, que no se acompañen. Yo no tengo ningún tema en que hagamos el ultrasonido por Facebook Live para toda la familia, se lo llevan grabado, o sea, lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho con brasileños, con chinos, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Creo que estoy súper a favor de todo esto y creo que se tiene que apostar a alejarnos un poco de un proceso natural. Y es lo que hemos estado viendo, no todo el tiempo más es mejor, no más antihipertensivos es mejor, no más antidiabéticos son mejores, no mayores tratamientos para el cáncer cervicuterino son mejores. Entonces, el limitar y optimizar la vigilancia es lo que nos va a permitir salir adelante. 3 visitas bien hechas, se acabó. Se claro. acabó. Oye, Nayeli, o sea, te lo voy a lanzar porque la realidad es que está complicado. Estoy empezando a voltear alternativas que tal vez no eran las más ortodoxas, pero hoy en día sí me están llamando la atención. O sea, yo ya me había tocado atender a alguna que otra paciente que quería tener su parto en casa. Ajá. Y no te miento, hace un par de semanas ya no lo vi como cumplir o así llegar a un acuerdo en cierto tipo de pacientes muy elegidas, ¿no? O sea, hay sustento a nivel mundial para poder, ¿Eh? en pacientes de bajo riesgo, sustento, al decir yo sustento me refiero que hay evidencia científica que en pacientes de bajo riesgo no hay ningún problema. Incluso la Constitución Pública y la norma oficial mexicana para la atención obstétrica dice que la mujer es libre de atender o de elegir dónde quiere tener su parto. O sea, sí hay un sustento legal en México para poder permitir que la paciente pueda elegir tener su parto, ¿no? Sí hemos tenido una hospitalización del nacimiento de muchos años para acá, que creo que tú y yo lo hemos vivido desde que éramos unos
medicoblastos ahí que estábamos empezando con el granito, pero también tenemos la fortuna de tener la experiencia y haber platicado con colegas de otros países y tener la evidencia científica más sólida a la mano. Sabemos que en otros países perfectamente se manejan centros de atención de parto o partos en casa. Entonces, créeme que yo estoy volteando a ver la posibilidad, no solamente para esas pacientes que me lo pedían, sino realmente verlo como opción. Y bueno, lo hemos estado platicando y ahora te pongo en la vitrina porque creo que tenemos la mayor exposición que hemos tenido en todos los Instagram Live que he hecho. Porque Oye, yo, ajá, dime. pues espérate a que vivan cerca, ¿no? Porque si no ya te veo corriendo por todos lados. O sea, ¿no has Ojalá. pensado un patín del diablo o algo, no? No sé. Ahorita mi crucecita azul del Hospital Ángeles se convierte en esa parte de usted andar corriendo para todos lados. No, la realidad es que hay que apoyarnos en la gente. O sea, yo no, un obstetra ocupado no podemos solo. O sea, No, tenemos que apoyarnos en las dulas, en enfermeras perinatales, o sí. sea, hacer un equipo de trabajo. La realidad es que, pues, si mi paciente está en Ecatepec y tengo que ir a satélite corriendo, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Creo que es parte de lo que vamos a tener que aprender y no me extrañaría que en cuestión de algunas semanas o incluso meses, tal vez, Yo creo que se en esté unos hablando meses. de esto, ¿no? Se esté hablando de esto a nivel ya nacional, ¿no? Nacional. No sé. Mira, yo creo que es muy factible. Eh, tú no tienes no has conocido el consultorio, no has conocido nuestras instalaciones, pero un día ve, bueno, esas instalaciones comenzaron hace mi edad, un poco más, y mis papás son médicos y mis papás atendían partos ahí, ¿no? Entonces, tú vienes de una familia que lo ve factible también porque lo has vivido en lugares. Y la verdad es que si volteamos a ver esta parte de respetar el entorno, de respetar el proceso que no es tuyo, simplemente acompañarlo, hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, 8 de cada 10 van a estar bien, ¿no? Lo que hay que hacer es, primero, comunicar muy claramente a la paciente que 8 de cada 10 van a estar bien, que tenemos que tener la entrada para esas otras dos, ¿no? Y si ya de entrada entras de esas otras dos, por favor, hay que considerar muy claramente otras opciones. O sea, las pacientes hipertensas, descontroladas, las pacientes diabéticas, no, o sea, me cabe poco decir que hay que ser sensatos porque estamos hablando de manera objetiva, científica y amigable, ¿no? Pero es que es de verdad, o sea, hay que ser sensatos, ¿no? Yo creo que es muy factible, yo lo veo muy viable. O sea, es más, yo sí te ayudo. Yo sí te ayudo, o sea, Estamos en eso. No, pero sabes, o sea, me parece súper valioso que lo comentes porque, o sea, yo creo que, no creo, estoy seguro. El éxito de un nacimiento por parto, pues es un trabajo en equipo, incluye mucho de la paciente, ¿no? O sea, es aquella la base. paciente que, sí, claro, o sea, la realidad es que no nada más es cuestión de ir a las consultas y tener todo comprado antes y tener la maleta lista antes de irte, o sea, Pues, es, tienes a ver, hasta cuna y ni la usas. sí, pero aparte, o sea, es una preparación física, es una preparación mental, es una preparación psicológica, o sea, es prepararse para el momento, o sea, mucho más que solamente leer y preguntarle a tu doctor, o sea, creo que sí, y esa es una labor que yo considero que he carecido, o sea, aunque soy súper apapachador de mis pacientes, Ajá. aunque les hablo y les doy información, pero justo el esfuerzo que tú y yo juntos, con el equipo de trabajo que estamos haciendo, pues es tener toda esa variedad, todo ese abanico de posibilidades de aprendizaje principalmente, para que Claro. nuestras pacientes estén en la mejor información posible y puedan llegar en la mejor condición física, psicológica y mental posible para que podamos ofrecerles esto, porque como bien dices, ¿no? Si vemos que no se ha cuidado, que la presión está hasta arriba, 25 kilos subió, o sea, ¿cómo vamos a poder ofrecer una alternativa así? Sí, no, no tiene sentido. Hay que tener bien claro lo que sí se puede hacer y lo que no. Es muy controvertido el marco
como de resultados perinatales que se ha establecido en los partos en casa en los países que más han hecho partos en casa, que son Estados Unidos y Holanda. Y, por ejemplo, ellos dos aún así han demostrado un 20% de aumento de resultados adversos. Pero hay muchos vacíos en estos estudios, ¿no? No nos están diciendo bien si estas mamás que parieron en casa, en qué condiciones estaban. No nos están diciendo si, o sea, esta parte del parto es muy, muy científica, pero es mucho más artística y más humana que científica, pero no tan humana como para no hacer caso y esperar a que el bebé esté en transversa y con, ¿no? O sea, necesita ser tremendamente objetivo, tener una comunicación explícita con la mamá y saber que de verdad tiene su confianza y que en el momento en el que tú le digas, sabes que ahora sí, ya no hay vuelta de hoja, te toca pujar y hasta que salga porque todo va a estar bien, ella va a cooperar y también debes de tener la confianza tal para decirle, sabes que no, ya no pujes porque de verdad ya no va a salir. Tú y yo hemos convertido cesáreas en 3 minutos. Entonces, ese riesgo está latente, ¿no? Y es lo que tenemos que dejar bien claro en el momento de hacer un plan de parto en casa y considerarlo y decir, nos vamos a jugar todos el pellejo, todos. Entonces, Claro. tenemos que confiar. Sí, y prepararse. Ese es el tercer aprendizaje, la tercera recomendación que yo creo que con eso concluimos esta comunicación. Optimiza, anticípate y prepárate. Sí. Ese es lo que podemos hacer. La principal consejo, me distrae aquí Mariana, que me comenta que si habemos casos especiales, es una paciente que me hizo sufrir en el último momento, pero al final todo salió muy bien con Mariana. Se conectó por aquí. Pues fíjate que no hay preguntas, hay muchos comentarios muy lindos aquí Oh, en pues el live. me Te gustaría los, mucho escucharlas porque, ¿sabes? No los comentarios, sino las preguntas. Esta parte de que de verdad todo es muy sabio y por eso tenemos 2 orejas y una boca. sí, pero te digo, o sea, yo te consta que lo puse hace 20 minutos, Eh, pero todo ha sido, oye, buenísimo el equipo, padrísimo, o sea, hay gente muy contenta, muy amorosa que hemos tenido en todo este historial de trabajar juntos y que ahorita nos están echando flores aquí Ay, en no, el hombre, feed. gracias. Y pues bueno, solamente quiero, aparte de agradecer, mandarles un abrazo a todas y saber que sabemos claramente que convertirse en mamá es más difícil que parir un hijo o que tener que cuidar una cesárea y que, bueno, en fechas venideras estamos trabajando para ellas y creo que eso es algo muy bueno. O sea, no pensamos mucho en nosotros, siempre pensamos primero en ellas y que reciban un abrazo genial, se diviertan y que les preparen el desayuno a todas. Así es, Nayeli. Muchas gracias. Si ya no tienes comentarios, yo tengo un anuncio parroquial. Este 10 de mayo no les voy a quitar mucho tiempo, no va a haber live así como para que le quiten tiempo a mamá. Por favor, consiéntanla a sus mamás, a sus abuelitas. Pero vamos a tener un lanzamiento importante. Entonces ahí les encargo que estén al pendiente de unos minutitos de lo que vamos a anunciar. Y estoy muy entusiasmado porque es el sueño colectivo, sería la palabra, de Ujú. muchas personas que están y que no están aquí. O sea, incluyo a mi papá, incluyo a Sí. gente que ha participado en esto, que ha puesto algo y la realidad es que verlo cristalizado para mí es, o sea, difícilmente pudiera decir que en estos tiempos hay momentos de agrado, pero la verdad es que hay que buscarlos. El entusiasmo te genera puede generar estos momentos y yo estoy eterna y absolutamente emocionado por el anuncio del domingo y bueno, pues obviamente eres parte de, lo sabes, y te agradezco Gracias. mucho el Gracias, comentario. no, muchas gracias. Me agradezco mucho el tiempo y obviamente los comentarios súper lindos. Como ya saben, esto se va a subir a YouTube para que lo podamos comentar. Se va a subir al podcast que próximamente vamos a tener esta información bien valioso para que lo podamos platicar bueno, para que lo puedan tener y lo puedan ver tanto en YouTube como en el podcast. Vale. Y pues, Naye, cuídate mucho, mantente viva, saludable, Ay, cuida a tu familia, quédate pues en casa. estamos casi muertos, dicen tus pacientes. Obvio no.
Obvio no. Ok. Cada quien tiene sus problemas relativos, ¿no? Aquí nadie está muerto en vida, vean lo bueno. Ya bueno. Cuídate mucho. Me da gusto verte. Cuídate. Gracias, bye. Bye bye.